Una relación es importante en el desarrollo humano. Todos tenemos relaciones, de manera especial las relaciones sentimentales y amorosas. ¿Cómo fue que creció tu relación con tu esposa, por ejemplo? Fue a través de una convivencia. Por supuesto que siempre hay opiniones de diferentes personas y hay cosas que se interponen en esa relación. Pero ¿qué es lo que lleva a final feliz una relación? Lo que lleva a un final feliz una relación es la convivencia personal y profunda de los interesados. Tú y yo tenemos una relación con Dios y en esta semana hemos de ver que la relación personalizada y profunda debe surgir de la Biblia como una fuente autoritativa de nuestra teología. Por favor, acompáñanos en este repaso de la lección número 4 y veamos los tres tópicos de nuestra lección. Tópico 1, fuentes externas. Tópico 2, fuentes internas. Y finalmente, autoridad divina. Ojalá que esta lección fluya en nuestros corazones para beneficio de nuestra relación con nuestro amado Dios y nos lleve a un feliz término. En nuestra mesa de diálogo estará el pastor Jolman Méndez y el pastor Alfredo Moscoso, y sin lugar a dudas vamos a pasar un momento agradable siempre y cuando sea Dios quien dirija este repaso de la lección. Es por eso que te invito a que inclines el rostro y nos acompañes en una oración. Padre bueno, vamos a abrir tu palabra. Ven, dirige este estudio, guía los comentarios de los que estamos aquí y permite que seamos herramientas sencillas, pero en las manos supremas del Creador para vida eterna de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos van a escuchar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar. Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 4. Vamos a iniciar con el tópico 1 y agradecemos nuevamente la presencia del pastor Alfredo Moscoso y Jolman Méndez, que hoy están en nuestra mesa de diálogo. Iniciamos con nuestro primer ítem, nuestro primer tópico de esta lección, fuentes externas. Tradiciones y culturas son cosas que hacen parte inherente de nuestra experiencia como seres humanos. Por ejemplo, y quiero hablar de las tradiciones para empezar, Pastor Jolman, yo crecí en una casa adventista, en una casa, un hogar cristiano, y había una tradición que yo he heredado y estoy tratando de continuar en casa, y era con respecto a la recepción de sábado. Toda la casita bien limpiecita, recién aseada, trapeadita, como un espejo. Y toda la familia recién bañaditos, todos peinaditos, sentados en la sala, cantando, recibiendo el sábado, el viernes en la tarde. Es una tradición. ¿Era mala? ¿Es buena? ¿Cómo podemos entender esa relación tradición y nuestra experiencia cristiana? Muy bien, yo compartí la misma tradición igual, me acuerdo muy bien de mi niñez, muy semejante. La recepción de sábado era un momento especial en familia y todo el día sábado, la comida del mediodía del sábado era una comida especial, Sí. distinta, toda una ropa que mi mamá compraba, no la podía usar yo el resto de la semana, la usaba el sábado. La tradición, pues en sí no es mala, tiene que ver con actos, con costumbres que validan, que refuerzan algunos elementos, en nuestro contexto, elementos espirituales en nuestra vida. Pero ¿cuándo es que la tradición puede tornarse negativa? Eh, la experiencia de Jesús nos ilustra muy bien este aspecto, ¿sí? Cuando Jesús estuvo en su ministerio en esta tierra, él se encontró y él de hecho confrontó algunas tradiciones que los religiosos de su época, que los judíos de su época tenían. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Comenzó alguna tradición, pero con el paso del tiempo a esa tradición le agregan otros elementos, le agregan otras cosas, y entonces va a llegar el momento en que esa tradición ya ha perdido inclusive el sentido original y se ha comenzado a tergiversar. Entonces, por ejemplo, quisiera compartir lo que dice Marcos
capítulo 7, ahí hay un encuentro de Jesús con los fariseos, con algunos escribas, y ellos le hacen un reclamo a Jesús en el versículo 5. Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Así que hay un reclamo de parte de estos hombres a Jesús respecto a sus discípulos. La respuesta de Jesús es interesante. En el versículo 7 dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, Jesús sienta muy específicamente cuando la cultura, cuando la tradición, es negativa, cuando invalida el mandamiento de Dios. Cuando algo que es una tradición comienza a contradecir, comienza a ser algo contrario a la palabra de Dios, entonces ahí esa tradición es incorrecta. Y la palabra de Dios tiene que estar siempre por encima y rige cualquier tradición humana. Ok, muy bien, gracias. Pastor Alfredo, ¿cómo podemos nosotros distinguir entre la tradición humana y la palabra de Dios? Había un texto que la lección mencionaba, 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 2, y 2 de Tesalonicenses 3, 6. En estos dos, algunas versiones van a traducir, en vez de instrucciones o enseñanzas, van a traducir tradiciones. Entonces, ¿cómo lograr distinguir entre la palabra de Dios y la tradición humana? Porque dice el apóstol Pablo, me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las, y aquí es la palabra, enseñanzas. Hay algunas versiones que va a traducir como tradiciones que les transmití. ¿Cómo entendemos? En ese contexto no se tenían Biblias impresas. No se tenía así como nosotros hoy tenemos una Biblia impresa, que yo puedo decir, esto es palabra de Dios, vamos a leer y todo el mundo lee. En ese entonces era repetición, pero ¿cómo distinguimos? Y hoy, ¿cómo podemos nosotros en la actualidad valernos de tradiciones para fortalecer el aprendizaje de la Biblia, pero donde las tradiciones no debemos dejarlas pasar en nuestras vidas eclesiásticas o en nuestra vida espiritual? El apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2, él menciona algo bien importante ahí. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es decir, el problema surge cuando la tradición en sí mismo cobra vida propia. Número 2, se vuelven más importantes que las cosas originales que están escritas en la palabra. Si vamos a la tradición, entendamos bien que los ancianos respetables, tal como se enseña en Mateo capítulo 7, versículos de 3 al 5, los ancianos respetables, ellos mismos tenían algo bien especial. Las tradiciones humanas que eran promovidas por ellos, por los líderes religiosos de esta comunidad, no eran iguales a los mandamientos de Dios. Hoy en día podemos ver que esas tradiciones humanas a la larga llegaron al punto de invalidar lo que era la palabra de Dios. Me llama la atención el otro versículo que está ahí, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, sobre cómo puede ser esta doctrina dada. Bueno, el apóstol San Pablo hace una reprensión fuerte y entonces él enfatiza ahí, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza, no según la doctrina. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Bajo tradición o bajo doctrina? Importante. Porque acuérdense bien, pastores, Jorman, pastor David, que en aquel entonces los ancianos respetables, ellos no tenían, como usted mencionó, la Biblia escrita. Tienes que aprenderla de memoria, analizarla, vivirla y después pasarla a tu descendencia. Hoy en día tenemos la ventaja de tenerla escrita. Podríamos preguntarnos, y si no la tuviéramos y no tuvieran que repetir de memoria, ¿la analizaríamos? ¿Retendríamos lo que se nos dice? Por eso es importante ver que la tradición
en sí no es mala, el problema es cuando cobra vida propia y se vuelve más importante. Gracias. El deseo de toda la gente, la página 361 dice, los preceptos tradicionales, hablando de ese entonces, fueron ideados, que se recargaban en la ley de Dios, fueron ideados para mantener la observancia de la ley. Imagínense, o sea que surgieron con un buen propósito y hay tradiciones en nuestra vida, en nuestra iglesia, que pueden surgir con buenos propósitos. El problema es que llegaron a ser considerados más sagrados que la misma ley. El problema llega a ser cuando las tradiciones que surgen con una buena iniciativa llegan a ser más importantes que la Biblia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la cultura. Culturas diferentes. Aquí estamos dos culturas en la misma mesa. México y Colombia. Tenemos al pastor Alfredo, aquí bien de casita de la Ciudad de México, y el pastor Yolman y un servidor que somos colombianos. Cuando llegamos aquí, un choque cultural tremendo y nos tuvimos que adaptar. Y hoy mismo, cuando yo hablo con mi familia, pues ellos me dicen, ya eres más mexicano que colombiano. Entonces, la cultura es algo que nos va a absorber sí o sí, siempre. Pero, ¿cómo vivir la cultura? Porque miren, y quiero empezar con esto, Yolman, Levíticos es un libro totalmente cultural. Si uno lo lee, uno se da cuenta que hay muchas cuestiones de purificación, de estilo de vida, que es 100% cultural. La Biblia está en un contexto cultural. Entonces, ¿la cultura es buena, es mala? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo manejó la Biblia? ¿O por qué, cómo entendemos que la Biblia está escrita en un contexto cultural? Bueno, eso es muy importante que podamos nosotros tenerlo en cuenta, porque de esto también deriva nuestra comprensión e interpretación de la palabra de Dios. Entonces, en primera instancia, debemos reconocer que la Biblia surgió en un contexto cultural. La Biblia no nace separada de la cultura. Los escritores bíblicos vivían en cierta época, cierto momento de la historia, el mismo lenguaje con el que escriben, todo el contexto nos hace referencia que la Biblia fue escrita en un contexto cultural. Ahora, hablemos en primera instancia de un contexto cultural judío. Entonces, las mismas enseñanzas bíblicas y la misma cultura de la nación o la misma vivencia de la nación fue formando una propia cultura dentro de la nación judía. Pero también hablamos de una cultura externa a la nación judía. Había naciones que rodeaban al pueblo de Israel en sus distintas etapas de su historia, y esas naciones tenían una cultura distinta a esa nación. Y muchas veces esas culturas, por ejemplo, la idolatría, ¿sí?, era una cultura que los israelitas adoptaban del exterior. Entonces, en primera instancia, es importante que nosotros sepamos que para entender correctamente la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es importante también familiarizarnos con la cultura en la cual fue escrita la palabra de Dios. Eso es muy importante, eso es muy importante. En segunda instancia, también es importante reconocer que la cultura no es perfecta en sí misma. El pecado también ha hecho que la cultura se distancie de Dios, se distancie de los principios bíblicos. Por lo tanto, la cultura no es una buena guía. Así que encontramos que la revelación de Dios, la palabra de Dios, lo que hace es introducirse en esa cultura y elevar esa cultura al principio bíblico. Nunca la palabra de Dios se sujeta a la cultura donde es revelada. Siempre la palabra de Dios busca perfeccionar la cultura en donde fue revelada. Okay. Tanto la cultura judía, algunas costumbres, como algunos asuntos que los judíos habían adoptado de culturas subyacentes. Pero siempre la palabra de Dios procura introducirse en una cultura y mejorar esa cultura. Muchas gracias, Pastor Yolman. Ahora, Pastor Alfredo, tenemos una cultura, ya no somos hebreos, ya no somos judíos, ya no estamos en el Medio Oriente, estamos en el 2020 y en la Ciudad de México, y la cultura sigue estando presente. ¿Cómo podemos mesurar? Porque hay un deseo en el corazón de jóvenes y adultos de impactar al mundo y presentar la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos mesurar la verdad del Evangelio y ligarlo a la cultura, y dónde podemos errar en ese trabajo
de impactar al mundo y adaptar o contextualizar la Biblia a nuestra cultura. ¿Cómo podemos entenderlo y manejarlo hoy día? Bueno, pastor, algo interesante es que ver en la cultura de los países, ustedes que son colombianos, pues ustedes lo saben bien, en su país no hay tortilla y ustedes no comen chile. Nosotros sí. Sí. Y ustedes se vinieron a adaptar a nuestra cultura. Uh-huh. Vinieron a nuestro país a adaptarse. Pero algo importante de lo que usted menciona es que ninguna cultura es perfecta. En otras palabras, cada cultura se ve afectada por el pecado. Número 3. No todo en las culturas es positivo. ¿Cómo podemos hacer que un muchacho de nuestra iglesia pueda sostener una cultura bíblica? Bueno, hay que enseñarle valores, hay que enseñarle normas, principios, preceptos, un comportamiento social. La Biblia puede tener un impacto positivo en la cultura humana y ante la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy en nuestro país, y quizá en el país de ustedes, hay culturas que la gente sigue manejando hoy en día. Pueden hacerlo por tradición o por cultura. Pero aquí algo importante es que bíblicamente, algo que me llama la atención, es que Jesús en Juan capítulo 17 y en primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice ahí el apóstol San Pablo y Jesús mismo, no améis lo pecaminoso, no améis lo que te aparta de Dios, guárdate de la tentación. En otras palabras, Jesús dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Van a estar en el mundo, pero no son del mundo. El problema es cuando participamos y nos dejamos llevar por el grupo, por el grueso, y participamos de las culturas de ellos que sabemos que no son buenas para nosotros. Y entonces podemos analizar algo interesante, Pastor Johnman, Pastor David, que nosotros en nuestra cultura que tenemos, nuestra cultura debe estar siempre ligada por un temor a Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Alfredo. Queridos amigos, nosotros estamos interpretando la Biblia a la luz de la cultura o interpretamos la cultura, si es buena o mala, a la luz de la Biblia. Son dos cosas diferentes y el impacto es totalmente opuesto. Quiero dejarlos con esta pregunta. Cerramos nuestro primer tópico. Y ahí va la pregunta para cada uno de los que están siguiendo esta transmisión, para que platiquen, puedan hacer sus comentarios, subirlos. En nuestra iglesia, ¿qué cosas estamos llevando en nuestra liturgia eclesiástica que son, que están bajo el rótulo de tradición o cultura? ¿Y cómo podemos distinguirlas del precepto o de la doctrina? Vamos a comentar y en un momento regresamos con el segundo tópico. Bien, estamos de regreso. Gracias por sus reacciones aquí en el chat en vivo. Muchas gracias por sus respuestas, sus comentarios. Vamos al segundo tópico. Y entonces hablamos de las fuentes internas. Ya hablamos de las fuentes externas, cultura, tradiciones, y ahora vamos con las fuentes internas. Y es lo que surge de adentro hacia afuera cuando nosotros tenemos el estudio de la Biblia. Yo quiero empezar preguntando al pastor Alfredo Moscoso, que nos acompaña, ¿cómo nosotros podemos entender la experiencia y la fe? Es decir, la pregunta, pastor Alfredo, cuando yo practico las enseñanzas bíblicas, ¿me ayuda en el desarrollo de la fe? ¿O tiene que ser simplemente algo abstracto, solo una idea? Lo bíblico, la religión tiene que ser solo una idea que no debe pasar por mi experiencia. Creo que la pregunta es buena, pero hay que tener algo claro, que Dios mismo es el que nos da la capacidad analítica de poder entender lo que está escrito. Es decir, el apóstol San Pablo pone un punto muy importante aquí en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos del 5 al 6.
Y dice ahí algo interesante, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, pastor, no solamente hay que aceptar por aceptar. Ok, Hay que usar la razón. ok. Hay que entender. Podemos llegar a la parte de Felipe y el etíope cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Ujú. Y él dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces él explica Isaías 53, y para que una persona venga a entender realmente la palabra de Dios, hay que explicarle, tiene que usar el razonamiento, tiene que hacerlo de una forma especial. ¿Para qué? Para que pueda entender que la Biblia es una autoridad. Tiene que usar la fe para creer que lo que se le está enseñando es de Dios. Entonces, al llegar nosotros ver si realmente tengo que usar mi razonamiento, sí, tengo que usar la razón, tengo que analizar, Ok, tengo que usar mi fe para creer. ok. Entonces va mezclado Claro. la fe, pero también tengo que hacer uso de la razón. Y hablando de la razón, Pastor Jolman, entonces, ¿cuándo yo encuentro el límite de la razón? ¿Cuándo yo o puedo seguir usando mi razón desmedidamente en este proceso de comprender la teología, el proceso de salvación, las Sagradas Escrituras? Bueno, en la época de la Ilustración justamente se da un énfasis mayor en la razón. Por alguna circunstancia que la sociedad confrontó con la teología que se vivía en esa época, la razón logró tomar más poder. Pero el problema vino cuando la razón se convirtió en la nueva autoridad para determinar los hechos bíblicos, si eran ciertos o eran falsos. Surgieron elementos teológicos que hablaban, por ejemplo, que si un milagro de Jesús no se puede hoy comprobar en un laboratorio con el método científico, entonces no pudo haber ocurrido en la historia. El cruce, el Mar Rojo, la misma creación. Entonces, la razón se convirtió en el juez de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Hay un texto muy interesante en Efesios 4:18, donde el apóstol Pablo sienta ese fundamento importante para entender hasta dónde tiene límite la razón. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que el apóstol Pablo hace referencia a un entendimiento entenebrecido, es decir, la razón ya fue también entenebrecida por el pecado, por lo tanto, no es fiable. No es fiable. Así que, ¿qué es lo fiable? Lo fiable es el principio bíblico y nuestra razón debe estar sujeta a lo que la Escritura señala. Muy bien. Algo importante que cuando leí esta parte de la lección brotó y saltó en mi mente fue la experiencia de Abraham. Pastor Alfredo mencionaba, necesitamos tener fe, por supuesto. La aproximación a la Biblia tiene que ser con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, la razón, Dios nos la dio para que la usemos, para asimilar esa fe y para hacerla más fuerte en nuestro corazón, pero siempre va a llegar un punto en el que habrá que someter la razón a simplemente obediencia pura de la Biblia y no al revés jamás. Y ahora hablamos, ¿qué decir de las experiencias del cristiano? Porque, Pastor Alfredo, quiero iniciar con esto. La fe histórica es algo que en algún momento se ha mencionado, en algún momento usted lo ha escuchado, es esa fe que surge de mis experiencias pasadas. Yo creo en Dios porque yo vi un milagro en tal episodio de mi vida, no teníamos comida y estábamos orando y ni siquiera decíamos amén y tocaron la puerta y trajeron una despensa. Yo creo que existe Dios. ¿Qué le está fortaleciendo su fe? Su experiencia. Ahora, yo la pregunta que hago, pastor, ¿se vale que la experiencia fortalezca nuestra fe? ¿O de plano no debemos contemplar en absoluto la experiencia y solo nos debemos fijar en ideas abstractas, en solo pensamientos divinos y nada relacionado con la vida práctica del cristiano? Yo creo que la experiencia, pastor, nos lleva a algo bien importante, porque bien claro está en la lección de la escuela sabática
que todos los seres humanos fuimos creados con la capacidad de pensar, de experimentar amor hacia mucha gente. La pregunta que usted hace es que si realmente me tengo que quedar con esa parte abstracta de que debo creer porque me llegó un milagro a mi vida, en mi experiencia. Yo creo que no es necesario solamente eso. Debemos creer en nuestra experiencia personal, que aceptar lo que está escrito en la palabra de Dios. Que, bueno, podemos pensar en actos donde nuestra fe o nuestra experiencia nos llevó a experimentar alegría. Cuando nace un bebé, cuando hay perdón, cuando tengo conciencia limpia, cuando tengo actos de bondad y cuando tengo amor y cómo impacta mi experiencia en otros creyentes. No debo de quedarme solamente por un milagro que ocurrió en mi vida, sino que yo debo ir allá a esas experiencias. No puedo confiar en mi propia experiencia, porque si mañana no me llega el milagro otra vez, me voy a desanimar. Exacto. Entonces yo debo depender y confiar en mi experiencia, una experiencia con Jesús, una experiencia de amor, una experiencia donde sea una parte importante en mi vida y yo tengo una experiencia espiritual con Dios. Si no tengo una experiencia espiritual con Dios, yo no puedo estar dependiendo de experiencias ocurrentes que puedan llegar en mi vida en cualquier momento. Muy bien, gracias. Importantísimo. Debe haber un equilibrio. Si bien Dios nos ha dado las experiencias para fortalecer nuestra fe, la palabra de Dios debe imperar. Y gracias, Pastor Alfredo. Ahora, Pastor Jolman, yo no sé si alguna vez has sido testigo de la superioridad de la experiencia sobre la Biblia y qué riesgos corremos cuando permitimos estas situaciones en nuestras vidas. Sí, bueno, en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo carismático y pentecostal, el énfasis está en la experiencia por encima de la escritura. Y yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que cuentan su historia. Y ahí es entonces, porque si bien como decía el pastor Alfredo, necesitamos buscar una experiencia viva con el Señor, donde nuestro corazón se reconforte y se alegre en el Señor. Hay un límite también, porque las experiencias también pueden ser engañosas. Entonces, significa, bíblicamente hablando, lo que significa es que la experiencia debe estar fundamentada, inspirada y formada en lo que dice la palabra de Dios. Pero también la experiencia debería ser interpretada a la luz de la palabra de Dios y no al revés. A veces solemos escuchar frases como, el Señor me mostró, el Señor me dijo, tuve un sueño. Y entonces, si yo tuve alguna experiencia, si yo tuve algún asunto sensorial que como que me hace algo de ruido, yo tengo que ir a la palabra de Dios y buscar interpretar esa experiencia a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo la experiencia por encima de la palabra de Dios, si alguien, por ejemplo, viene contigo y te dice, oye hermano, fíjate, anoche soñé que vino un ángel del cielo y te describe el ángel blanco, etc. Y dice, y el ángel me dijo que el día de reposo no es el sábado, sino el domingo. Entonces, ¿tú vas a basar tu fe en esa experiencia? ¿O vas a ir a la palabra de Dios y le vas a decir a esa persona, bueno, es válida tu experiencia? Si tú lo dices, te creo porque es tu propia experiencia, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esa experiencia. Y entonces poner un énfasis en la palabra de Dios. Es decir, cuando se trata de nuestra experiencia, la palabra de Dios debería ser la fuente de nuestra experiencia. Y en segundo lugar, la palabra de Dios debería ser el juez de nuestra experiencia. Exacto. Cuando estas ocurren. Amén, claro que sí. Bien, mis hermanos, segundo tópico, muy puntual, las fuentes internas que surgen y cuán relevantes pueden ser cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Vamos a terminar nuestro segundo tópico con la siguiente pregunta. A la luz de Romanos capítulo 12, versículo 2, y no os conforméis a este siglo, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis. Está hablando del entendimiento, de la razón y de la experiencia, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es la siguiente, mis hermanos. ¿Cuáles son los límites de la razón humana y de las experiencias que vivimos? ¿Y cómo podemos agudizar nuestro raciocinio
Si se puede agudizar, ¿cuáles herramientas serían las que podemos usar? O si no se puede agudizar, pues simplemente nos conformamos con lo que tenemos. Vamos a una pausa, mis hermanos. Esperamos sus reacciones, por favor, en el chat. Los esperamos para el último y tercer ítem de nuestro repaso de lección número 4. Gracias por seguir con nosotros. Hemos llegado al tercer y último tópico y agradecemos mucho la interacción que han tenido con nosotros respondiendo las preguntas que estamos dejando aquí en la caja de comentarios, en la caja del chat. Vamos a ir a la tercera y última, el tercero y último tópico, la autoridad divina. Hemos visto las fuentes externas, hemos visto las fuentes internas y ahora vamos a la autoridad divina. Pastor Jolman, en la lección del jueves, cuando dice autoridad divina, se refiere a la Biblia. ¿Por qué nosotros decimos que este libro es la autoridad divina? ¿Por qué podemos estar convencidos o seguros de que la Biblia es palabra de Dios y autoridad divina? Muy bien. Quiero comenzar señalando lo siguiente. Nosotros estamos viviendo en un mundo secularizado, un mundo humanista. En las últimas décadas, el centro del mundo es el hombre, Por eso, para muchos es la cultura el centro o la autoridad, para muchos es la tradición que procede del hombre, para muchos es la experiencia que viene del hombre, para muchos es la razón que proviene del hombre. Entonces, de alguna manera se ha desdibujado la autoridad divina y de la Escritura por sobre la autoridad humana. ¿Qué es lo que alega la palabra de Dios? ¿O qué encontramos mejor en la palabra de Dios? La palabra de Dios, encontramos muchos versículos que hablan de la Biblia como una fuente divina de inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Toda escritura es inspirada por Dios. A mí me gustaría señalar por lo menos 2 versículos en los cuales Jesús señaló o nos señaló este aspecto. En primera instancia, Juan 5:39 es un versículo muy conocido para todos que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el mismo Jesús está validando las Escrituras. Y aquí cuando hablo de las Escrituras, lógicamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Es decir, el mismo Jesús valida el Antiguo Testamento. Ahora, si vamos al versículo 46, en ese mismo capítulo, y 47, Jesús lo señala mucho más enfáticamente. Él le dice a sus oyentes: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que Jesús está señalando, está validando la autoridad del Antiguo Testamento y también su propia autoridad. Encontramos que el Espíritu Santo entonces es la fuente de esa inspiración. El Espíritu Santo entonces es el instrumento que se usa o es quien inspira a los escritores bíblicos, de tal manera que la fuente entonces bíblica es Dios mismo. Y como es Dios mismo, entonces es la principal autoridad para nuestra vida y específicamente nuestra vida espiritual también. Muy bien, muchas gracias. Aquí está la Biblia, inspirada por Dios, el Espíritu Santo ejerciendo una labor de inspiración, iluminación, dirección para los que escribieron las Sagradas Escrituras, y Jesús mismo dándole validez a la autoridad de la Biblia como palabra divina y como autoridad divina. Ahora, Pastor Alfredo, ¿qué hacemos cuando una persona dice: ok, el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras me ha inspirado a mí? Hubo hace unos años atrás una persona muy influyente, muy famosa en los medios, que empezó a publicar sueños. Y él aseveraba que esos sueños habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Es la misma fuente que inspiró la Biblia. Entonces, ¿cómo lo manejamos allí? ¿Cómo podemos medir el trabajo y la validez del trabajo del Espíritu Santo en las Escrituras a comparación de el trabajo del Espíritu Santo en un ser humano hoy día de nuestros
pues sí, de nuestros vecinos, de nuestra gente de hoy día? ¿Cómo podemos identificar y qué riesgos hay ahí? Pastor David, nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente, incluso carismáticos posiblemente para antes de empezar a predicar, traen un tema y de repente lo cambian. Dicen, en este momento el Espíritu Santo me ha iluminado, me ha hablado. Y algo interesante que el pastor Jolman tocaba hace ratito, es bien importante ver que algunos afirman haber recibido revelaciones, instrucciones especiales de parte del Espíritu Santo, pero estas contradicen el mensaje de la Biblia. Es decir, no puedes tú cambiar inmediatamente por un impulso lo que ya está escrito. Si vamos un poquito más a fondo, Pastor David, la lección de la escuela sabática nos enseña algo interesante y me gustó un párrafo de la lección donde dice, no podemos ser más apostólicos en las escrituras que los apóstoles mismos. Y no podemos ser más cristianos que Jesús mismo. Es decir, hay personas que pueden recibir el don del Espíritu Santo, la instrucción, porque el apóstol San Pablo lo dice, el Espíritu de verdad os guiará a toda esta parte, ¿no? Te va a redarguir, te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a dar habilidad, entendimiento, pero no podemos llegar a un punto donde nosotros podamos hacer más que el Espíritu Santo reemplace la palabra de Dios. La Biblia es la única norma de espiritualidad bíblica y es una parte donde nos brinda una sana doctrina. Es importante ver que la palabra de Dios tiene derecho de autoridad a juzgarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios tiene algo muy importante. La palabra de Dios es escrita por Dios mismo. Dejémonos de sensacionalismos, dejémonos de que me han revelado sueños, he soñado esto, me ha llegado la inspiración. Sí, el Espíritu Santo inspira, claro que sí, pero no podemos ir más allá de lo que está escrito. Amén, amén. Muy bien. Quiero leer un pedacito del Deseado de todas las gentes, la página 625, dice, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Es su primer método, a través de las Escrituras. Y entonces su objetivo es exponer el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu Santo de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Importantísimo, mis hermanos, la Biblia. El elemento primario para que el Espíritu Santo toque mi mente, mi corazón y subyugue mi vida a los principios bíblicos. No podemos poner a un lado las experiencias espirituales que tenemos, la inspiración divina que nos pueda tocar y llevarnos a una acción, a una reacción, a la comprensión de la Biblia. Sin embargo, todo debe estar sometido a la palabra de Dios. Pastor Jolman, Pastor Alfredo, prácticamente esta lección construye para el resto del trimestre, porque es la base, el sustento. De aquí la gente va a, nosotros, las personas, vamos a tomar decisiones con respecto a, ok, ¿qué voy a utilizar para interpretar, para construir teología, para construir mi relación con Dios? La cultura, las fuentes externas, la tradición, las fuentes externas, mi razón, mis experiencias, o la Biblia, incluso el Espíritu Santo impactando mi vida. Un mensaje que quisiera dejar, Pastor Jolman, fijado en el corazón y en la mente de los que nos han seguido en este repaso de la lección. Sí, bueno, para mí la enseñanza de esta semana hace referencia a que nosotros, ya lo hemos dicho en lecciones anteriores, ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, que nosotros volvemos a ser ese pueblo que le llamaban el pueblo del libro. Tenemos que reconocer ese problema de hoy. Hemos dejado de leer, hemos dejado de lado la palabra de Dios. No hemos sido juiciosos en estudiar la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre en la vida de un adventista del séptimo día, entonces puede ser blanco de engaños muy fácilmente. Se puede levantar un ex pastor adventista, se puede levantar un pastor de alguna otra denominación. Yo he visto que a veces algunos hermanos comparten mensajes de personas que ni siquiera son de la iglesia y los comparten con alegría y dicen aquí hay esto, aquí es. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, es porque nosotros mismos no hemos tomado tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. Yo quiero compartir un párrafo del Conflicto de los Siglos en la página 10, que dice así, la inspiración divina. En su palabra, Dios comunicó a los hombres
el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. La palabra de Dios. Mi invitación para ti que nos escuches en esta hora es que vuelvas a la palabra de Dios, que tomes tiempo y permitas que la autoridad de la Escritura llegue a tu vida y a la vida de tu familia. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Yolman, por habernos acompañado. Pastor Alfredo, un mensaje que crea vital deba quedar en la mente de los que nos han acompañado. Sí, Pastor David, la Biblia es nuestra autoridad suprema. Pero yo tomaría como conclusión una parte especial que es el versículo de memoria. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, en otras palabras, no tenemos que pervertir la palabra de Dios para acomodar nuestra conveniencia y los intereses mundanos. Ninguna iglesia existe sin la Biblia. Hemos visto en este estudio de la lección la experiencia, la cultura, la razón, la tradición. Y sí, quizá no son necesariamente malas, pero se transforman en problemas cuando contradicen lo que la Escritura enseña. Lo que el pastor Yolman decía, algo bien interesante para aplicar a nuestra vida es: volvamos a la Biblia. Leamos, leamos y leamos. Y qué importante sería hacer lo que John Andrews dijo. Si algún día el Nuevo Testamento desapareciera, yo mismo lo recitaría palabra por palabra hasta completarlo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos estas joyas en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Lees la Biblia para defender un punto doctrinal? ¿Para atacar al predicador? ¿Para tener tú la razón y no lo que la palabra de Dios dice? Dejemos entonces que el Espíritu Santo nos guíe al estudio de la Biblia. Amén. Muchas gracias, Pastor Alfredo Moscoso, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Quiero dejar dos cosas para finalizar este punto. La primera, la pregunta de este tópico, que esperamos usted reaccione allí, por favor, y es: la lección decía, nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que nosotros no aceptemos la Biblia como la norma? Y ahora, ¿cómo yo sé que estoy dejando que la Biblia sea la norma y que ni siquiera esas inspiraciones del Espíritu Santo están reemplazando? De manera especial cuando estamos viendo en el YouTube y en las redes sociales a veces sermones de gente aparentemente inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que la Biblia sigue siendo norma para mí cuando veo eso o no lo debo ver? ¿Y cómo debería ser el tratamiento que le doy a este tipo de predicaciones? Por favor, comparta sus comentarios de esta duda, de esta pregunta, interacción en nuestra caja de comentarios, en nuestro chat. Y, mis hermanos, entonces termino con un parrafito del Espíritu de Profecía y dice: como pueblo debemos preparar el camino del Señor bajo la vigilancia del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, pero en toda su pureza. Mis hermanos, ojalá el Evangelio que nosotros estamos alimentando, el Evangelio que estamos consumiendo sea puro, dirigido por Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Y ojalá puedan seguir en otra lección más juntos, creciendo en la palabra.